A ver, hola, estamos acá en el curso. Las inventorías de petróleo se dieron el día de hoy, hace un rato nada más, y votó un aumento en los inventarios de petróleo en 1,9 millones. Acá está. Inventarios de petróleo 1,5. Se mantiene el aumento, pero por debajo de la semana anterior. Una disminución casi de 800.000. Y los inventarios de gasolina tuvieron un descenso con respecto a la semana anterior. Entonces, eso también generan datos mixtos porque no da una señal clara. Hay un aumento de petróleo, pero sigue el descenso con respecto a la semana anterior, o sea, se ha mantenido un descenso y la gasolina desciende. Entonces, estos datos macroeconómicos también cambian la perspectiva del mercado en oro y petróleo. Ahorita los índices están reaccionando con fuerza hacia abajo y también se ve que el petróleo también ha hecho la misma circunferencia. Entonces, normalmente estos cambios bruscos se producen en este horario. Ante unas inventorías de petróleo, ¿qué es lo que está pasando? Normalmente el mercado pues se mantiene con rebotes bajistas. El precio cuando tiene un aumento en las tierras americanas, hemos estado comentando en los cursos, en estos niveles no se tiene que hacer nada porque estamos ante noticias. Normalmente las ventas fijas, o uno las hace en este punto a partir de la sesión americana europea, o entramos en el territorio bajista. O sea, en el territorio del THB-TRIX, esta zona, hoy 14 de agosto. Tenemos que tener clara, cuando el mercado está en este punto, y uno o va a vender en el Marabosu, o pasó hace horas atrás, tenemos que estar en un territorio bajista porque la probabilidad en ese momento, o sea, es bajista. En esa circunstancia de mercado. Y es en esa circunstancia que como se está apreciando, el precio pues se mantiene a la baja y hay una presión de ventas. Entonces siempre en estos indicadores o en esta perspectiva las ventas ingresan. Nunca las ventas tienen que ser colocadas en cortes de THB-TRIX. Entonces el precio, en el caso del petróleo, sube y se regresa. Entonces en el THB-TRIX ingresa en un territorio bajista. Y ahorita en los datos mixtos se está pues conteniendo, sin mucha divergencia. Y los gráficos más pequeños de media hora han venido con descensos. El FL22 también se ha encontrado en un territorio bajista. En el caso del petróleo, el gráfico diario pues encontró una zona de rebotes. Ese rebote que estamos viendo y de ahí prácticamente se ha mantenido eh, en el rechazo al promedio de 100 y no lo deja pasar. Entonces tenemos que tener claro estos niveles cuando uno esté operando, porque esta zona, obviamente, el petróleo cierra en 74 minutos, en un punto de rebotes, obviamente que no es nada sencillo pasar esa zona. Y la gasolina también encuentra descensos. En el gráfico diario también ha tenido un rebote, y en el gráfico de H4 también se encuentra en este punto. En Instaforex, que tiene otro tipo de cierres, fíjense bien, el precio mantiene otra sincronización, no que el petróleo ha cerrado hacia abajo y ha tenido un cierre bajista, lo que las siguientes 4 horas, o sea, nuevamente en esta indecisión el precio podía romper si quisiera, por más noticias que estén en contra, pero el cierre diario marca hasta ahora esta fuerza. O sea, en el día eso no va a subir, ha caído, pero no tiene nada que ver o no está a la par con las noticias fundamentales, con los datos de los inventarios de petróleo y gasolina. No están amarrados en nada. Pero esto es un harami. Podría seguir bajando y acabar el cierre de H4 en una envolvente. O sea, el precio podría cerrar tranquilamente en esta variable, porque también los índices están cayendo. Si cierra de esa forma, tranquilamente puede deslizarse y puede caer, ¿no?
podría hacer esto. Pero en esta sesión se ve una correlación de índices. Repito, el petróleo no está a la par eh, con los datos macroeconómicos. Pero ¿qué pasa? Siempre hemos dicho en el curso los territorios bajistas a los que nos estamos enfrentando. O sea, el mercado tiene esta desviación o el aumento, pero es un descenso con respecto a la semana anterior y la gasolina tiene un descenso. Entonces no están muy correlacionados. Y actualmente, pues, ¿qué es lo que estamos viendo también? Un fortalecimiento en el oro y un euro que ha roto hacia abajo. Ese rango, tarde o temprano, lo iba a romper. O sea, podía hacerlo en la sesión europea o podía hacerlo en esta sesión. Prácticamente todos los euros han venido para abajo. Son 20 pips, ustedes saben que el euro no tiene mucha volatilidad, está empezando a impulsarse, normalmente lo puede hacer de 9 a 10, ha roto a las 9, cierre bajista, rebota y el Marabosu. Normalmente los Marabosus pueden dar lo que siempre hemos dicho, 60% de probabilidad. Esto pasa en el euro. Pasa al mismo tiempo, vemos una coordinación en el euro-yen, que también ha estado descendiendo. Vemos el mismo patrón en un euro canadiense, en un euro libra que ha estado descendiendo, en un euro australiano y un euro neozelandés, que en primera instancia, o sea, son euros, pero no han roto el mínimo para poder descender y caer, que esas eran más o menos las variables que el mercado podía pues mantener el día de ayer. Tenía que romper los mínimos para que toda la coordinación de euros se pueda dar, pero no lo ha hecho. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro, tener mucho cuidado con el mercado, porque es bien volátil, eso ténganlo en cuenta, pero yo en los cursos, tener claro los THB Tricks, porque en este momento el mercado por el petróleo se mueve. Por la forma como está, uno no debería hacer nada. Es observar ahorita, pues, ¿por qué? Porque está muy congestionado con las noticias. O sea, el THB Tricks es bajista, nadie debería hacer ninguna compra, nada. La cosa es que como los datos no son claros, descenso de reservas de gasolina, el descenso de reservas de petróleo, como que trasquilan la variable que uno podría hacer ahí. Esa indecisión, pero esto tiene pinta de caerse. Está justo en el rebote. El petróleo sigue en aumento, pero descendió con respecto a la semana anterior. Los indicadores son bajistas. Los indicadores son a la baja en este momento. O sea, en este momento están a la baja. Entonces, puede haber rebotes. Yo lo que creo no es un bajón, puede rebotar y puede volver a caer. Pero por eso, como hemos dicho, los indicadores están en territorio bajista. Y en la plantilla millonaria, si el día de hoy se queda quieta en esa zona, entonces me muestra un soporte, una resistencia, podría elevarse a ese rango y luego encontrar un nuevo soporte. El petróleo puede ser manipulado tranquilamente. Y esto tiene mucho que ver con el movimiento que se está dando eh, en los índices. Petróleo y gasolina. Y entonces nos basamos en este dato, en esos inventarios. Por eso, normalmente el petróleo, si quiere caer, lo puede hacer jueves y viernes. Y lo puede hacer en contra de estas noticias que estamos apreciando. El mercado puede irse a la inversa. Por eso es importante recalcar las noticias. O sea, ¿cuál es la presión de la noticia en este momento? O sea, ¿qué origina? Origina que el mercado se desnivele. Porque, repito, petróleo y gasolina, para los que somos de los cursos del método ventas, no tienes que hacer nada, fíjate bien, está muy indeciso, territorio bajista. Lo ideal es que después de noticias o después o mañana suceda una formación de bajada y aquí el mercado pueda deslizarse hacia abajo. Cuando sucede esto es porque está muy indeciso. O sea, hay mucha indecisión y cuando hay noticias, en este momento no se debe hacer nada. Solamente se tiene que observar, nada más. Está muy verde.
Entonces hay estrategias que es para operar noticias fundamentales, con los datos, las desviaciones que uno mantiene, uno tiene. Pero repito, es importante tener esta variable clara, ¿no? La variable que estamos trabajando. ¿Qué puede hacer? Rebotarse. Por eso, una vez que uno mira el petróleo, tiene que mirar la gasolina, porque van amarrados. Podría rebotarse o romper hacia abajo. Preferiría que rebote para que luego haga el envolvente y el cierre bajista. Es un envolvente, es un harami. Eso puede acabar en envolvente y bajar aún más. Y mañana hacer la cuña y tratar de romper con fuerza. En contra de noticias, lo puede hacer. Y no interesarle las noticias. Porque normalmente en esos cierres bajistas el mercado ahorita está rompiendo hacia abajo. Entró en un territorio bajista en el THB Trix, miren, en esas zonas son de ventas, empezó la presión, por eso que puede acabar en un cierre bajista. O sea, la estrategia, cuando uno ve gráficos diarios, es que puede apuntar hacia abajo, pero ahorita está confluido por esas zonas, y ya venía cayendo. Pero esa presión que se produce, tiene que ver mucho por lo que el Nasdaq también se está bombardeando hacia abajo. O sea, acuérdense, este territorio siempre va a ser bajista. Miren, es un territorio bajista, recontra bajista, no lo olviden. Cuando los THB-Trix, el FL22 están en esta zona, tú metes una venta, de 10 tiros vas a acertar 7 hasta 8. 2 perderás, pero la mayor probabilidad es que ganes, porque estás en la influencia bajista. Hay una coordinación, o sea, normalmente las ventas pueden ser en estos cortes, en horarios claves, sabiendo que estás en un territorio donde los robots están colocando ventas, o en las zonas más altas, pero las zonas más altas son a partir de la 1 de la tarde, de la madrugada. El índice Nasdaq es una bala, ya lo hemos estado diciendo, es para capitales fuertes, pero, pero quiero que vean, o sea, la correlación que da, y eso se va a caer, y el cierre bajista es un envolvente. O sea, ahorita ya no parece que no va a subir, va a cerrar en envolventes. En un envolvente posiblemente también influya, porque los robots que manipulan el Nasdaq también manipulan petróleo, están correlacionados. Entonces, en el gráfico semanal hay una libélula, hay una envolvente, hay un doji, y esto podría acabar abajo tranquilamente, acabando el viernes. Y 2 días, ¡zas!, se puede desplomar, acabando el viernes. Entonces, la presión bajista de los robots influye en los índices, también influye en el petróleo. Están muy ligados, muy amarrados. Tienen esa coordinación. O sea, tienen que darse cuenta cuando el mercado, o sea, ¿por qué una semana puede subir o puede caer? ¿Por qué? Porque la semana normalmente el mercado mantiene un nivel de fuerzas. Estamos. O sea, hay un nivel de fuerza y la semana normalmente influye hasta el último día. Por eso ese cierre, el envolvente y el doji eh, son formaciones de bajada. Y para que esa formación se cumpla a nivel fundamental, obviamente que hay datos tensos desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero la parte técnica, por historia, ese tipo de cierres, el mercado tranquilamente podría cerrar por debajo. Por eso, en los cursos, en lo que estamos viendo, fijarse bien dónde está parado. O sea, mire, en esta zona es muy difícil meterse. No se puede, porque está cayendo en pirámide. Van 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, empezó a las 3. No se puede. Ni a las 9, era muy complicado. Hay estrategias de cortes de promedios móviles. La cuestión es que uno reconozca el territorio bajista que ingresó. Como hemos dicho que en esta zona no hay operaciones de ventas. No reconozca, porque eso se puede
desplomarse si quisiera hasta abajo en 2 horas, fuerte, ¡boom! O seguir la condicionante. Pero normalmente, ¿qué pasa? Cuando se mueve en escaleritas, es más difícil la proyección desde gráficos de 1 hora, porque ya había roto el mínimo. Pero normalmente uno puede trabajarlo hasta en H4. Pues hay entradas que pueden ser, repito, trabajadas en H4 o H1. O sea, los índices considerando la volatilidad del activo, cuando hay un cierre de Marabosu, el cierre le da 60% de probabilidad. Entonces ese cierre tranquilamente puede deslizarse hacia abajo. Entonces siempre que uno ve un cierre, ahorita la vela, bueno, está cerrando y cierra en AvaTrade exactamente en promedio. Estamos viendo el cierre a las 12 horas. Ayer estaba a las 12. La envolvente tiene que ver la fuerza. Cuando hay una envolvente en H4, también, o sea, un Marabosu, le da 60% de probabilidades, aunque puede seguir cayendo. Esa es una probabilística. Por eso los indicadores, las plantillas del THBTX tienen que, yo les recomiendo trabajarla para que uno se dé cuenta. Cuando el mercado se ha movido de esta manera, si sea oro o petróleo, ya no se puede meter, porque ya se movió. O sea, en H1 quizá no hay entradas, pero sí las hay en H4, que fue a las 8, pero los THBTX ya estaban bajistas. O sea, los indicadores detectan cierta fuerza vendedora que viene, que se influye. Por eso los niveles de ventas más fuertes pueden ser arriba, empezando a la 1 de la madrugada, o empezando en el territorio bajista. Cuando el FL22 se inclina desde media hora, está empezando la presión bajista, entonces más o menos uno ya tiene más fuerza a la baja. Los videos del curso, la clase 1 y clase 2, están en los grupos cerrados. Ahí ya estamos actualizando las sesiones respecto al mes pasado, pero lo importante es que reconozcan los que están llevando el curso, los que son el mes pasado, anteriores, este tipo de cosas. La fluctuación, la fuerza. Desde horas, desde la europea ya era bajista. Muy distinto a los pisos que ayer vienen, que cuando hay mucha divergencia verde, es porque hay robots comprando, o hay fuerza verde en esa zona. Por eso cuando el FL22 está chancado en rojo y en gráficos de 1 hora es mucho más fuerte, es mayor. Por eso la divergencia viene en las zonas donde nos encontremos. Y prácticamente la variable es la misma en petróleo, es exactamente igual. No ha habido mucho cambio y se forma la famosa envolvente. Ese envolvente es un marabuzo que puede girar, que tendría que girar el día de mañana y completar el doji, la libélula. No me sorprendería verlo desplomarse para el viernes, porque hay un doji, hay un envolvente. Ya he visto estos patrones antes de atrás y se estaría orquestando que el precio se cierre, porque estamos en un territorio bajista. Y eso pues también implica mucho a nivel grande que el precio también se pueda caer. O sea, ¿sí? Debería ver muy amarrado al término del petróleo, que sus datos no incluyen. O sea, esta es una zona muy fastidiosa y muy conflictiva, y de hecho que puede seguir bajando, pero los datos no apoyan. Este es un aumento. Ese es un aumento de inventorías a los que están ahorita en la mañana, pero los datos pues no están tan exactos. El aumento sigue, 1.5, pero ese es el descenso con respecto a la semana anterior. Eso no ayuda. Y el descenso de gasolina también tiene que ver mucho. Carlos, César, ustedes, Salvador, ¿ustedes tienen todos los indicadores puestos? ¿Los han metido en la plantilla? En el video 1 estaba especificado. ¿Lo tienen puestos? Los robots que mueven el índice Nasdaq también van a mover el petróleo. Eso es inminente. O sea, ese tipo de datos los van a mover.
Lo decimos porque siempre ha pasado lo mismo, siempre ha sucedido lo mismo, siempre hemos visto el mismo patrón. Mm. Cuando los americanos quieren manipular algo, lo manipulan. Pero ese envolvente aún, bueno, aún no cierra, pero ya más o menos es exactamente igual a los índices NASA. Hay mucha similitud. Y cuando tiene mucha similitud, es porque posiblemente los precios se quieran caer. Pero el FL22 y el TH-Betrix, repito, son indicadores de aceleración que dan una muy buena visión de los niveles donde estemos. La cuestión es tratar de combinarlos. Ahorita, como hemos dicho, la gasolina y el petróleo están muy bajistas. En esa zona, sin día de noticias, es muy difícil. No se debe hacer nada hasta que no cierre el día, porque ya, o sea, apunta hacia abajo, eso sí es cierto, pero cuando el precio está distribuido, no tiene mucha validez. Normalmente cuando el precio se quiere desplomar, es fácil coger algo en este punto y tratar de irse hacia abajo, los marabosos. Cuando una noticia llega, en este caso, y tiene aumento de reservas de gasolina, aumento de petróleo, y recién inicia, es fácil meter la venta. Pero cuando ya está avanzando horas antes de noticias, es preferible mejor no hacerlo, esperar. Lo cierto es que la 21 está por encima, la de 100 está por encima y la de 200 está por encima. Entonces las medias móviles están por encima. Y esas medias móviles, eh, ¿qué es lo que sucede? Que generan fuerza, fuerza bajista, fuerza de continuación. Y esa fuerza puede seguir y no parar, pero las noticias no están muy a la par. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio cierra hoy, donde más o menos uno lo detalla, con descensos de gasolina, se inclina a la baja. Se tendría que cerrar bien para hacerme determinar. Cuando ya avanzó de esta manera, ya no se mete, porque ya venía corriendo. Lo ideal es que se mueva y es más fácil después de la noticia, pero ya ha venido corriendo horas antes. Recién ha botado el dato o recién ha cerrado la vela después de las noticias. Y ojo, o sea, tiene un aumento el petróleo, pero es un descenso con respecto a la semana anterior. Eso es lo que nos está enmarcando. Igual la gasolina tiene el descenso. No, es un dato mixto, pero de todas maneras el petróleo tiene un descenso por la semana pasada. No se mantiene. A veces el precio puede reaccionar también por este dato. Hasta que cierre la vela, posiblemente de 10 a 11, 12 baje más y ahí se mantenga. Mm. Entonces en el oro pasa todo lo contrario, no actúa a la par con los petróleo. ¿Qué pasa? Eh, los índices han estado bajando, entonces sucede a la inversa en el oro. ¿Estás lista? El rebote de la 21 por debajo y 100 lo inclinan hacia la parte de arriba. En esa zona, el oro en sí tendría que corregir en H4.
Fíjese, a la de 100 y 200. Cuando está en estas zonas de tendencia, desde que se orquesta estos cortes, desde que empieza el corte, la 21 está abajo, es tendencia alcista, mini tendencia. Va a quedar así hasta las 12 del día, una. Y puede buscar el máximo, puede romperlo, puede caerse en el máximo, pero desde que hay un choque, en un choque, influye mucho a que la presión alcista se desenvuelva. O sea, que pueda tranquilamente seguir en esa zona y acá también. O sea, esto en el corte del TH Matrix, cuando en una hora está de esa manera, cualquier venta que uno haga va a fallar. Las 10 ventas, una acierta, dos, el resto falla, las 8 fallan, porque uno estaría metiendo operaciones en una zona de fuerza compradora. O sea, los indicadores nos dicen el futuro, detectan ciertas variables, detectan la presión que se está dando en esa zona y exactamente es lo que uno ve, ¿no? Que hay una presión compradora en esos niveles, una presión de compras. Entonces, no se deben de hacer nunca ventas en ese punto, cuando los indicadores estén cortados en esas zonas. Está fuerte, así, a ojo cerrado. Y peor aún en estos niveles. Está con toda la influencia, pero con toda la influencia de que el mercado tranquilamente puede eh, elevarse. O sea, eso hay que uno tiene que detectarlo. Ni bien está arrancando la europea, hasta en media hora uno lo ve, por eso estos indicadores yo los combino. Cuando está en verde o hay cortes verdes o empezó algo, es porque está en verde. La probabilidad es verde, va a seguir siendo verde todo el día hasta que cierre el día, hasta que se dé las 12 del día, 1 de la tarde. Por eso esos indicadores son de aceleración. Ahí está congestionado la parte de compras y obviamente que eso pues está fuerte. Estamos. Es muy distinto a lo que uno ve en el euro. El euro trata de romper y siendo este horario, se puede quedar en la peonza y no moverse más. Porque miren, normalmente, si el euro quiere desplomarse, ya lo hubiera hecho. Lo hubiese hecho en la europea o en la americana. Ya de 8 a 10 pum, hubiese corrido 50, 60 pips, pero no lo hace. Posiblemente se quede en una peonza, en una indecisión. Ha hecho un maragoso, pum, rompió y se regresa. Y quiere decir que no tiene mucha fuerza en el día. Desde acá empezó, ahí no se quedó. Cuando ya son las 10, ya no se mueve. Porque normalmente el euro se puede mover de 8, si sale a las 8, 8, 9, 9 a 10 y ahí muere. Ya no hay más. Quizá desciende un poco más, pero pierde fuerza. La pierde. Siempre ha sido así. El euro, si quiere caer, es la europea. 1 de la madrugada. 1, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. Tiene que, tiene que correr en ese horario. Si corre en ese horario, es fuerte, se desploma, se cae. Pero si no, no lo hace y pierde. Por eso que ahorita, en pleno horario, corren los activos más rápidos, corren el petróleo. Y en sí, esos datos mixtos no son tan alentadores, pero levemente reacciona al petróleo. Pero yo sé que esto es manipulación, esto es porque siguen al Nasdaq. Como el Nasdaq también se cae, es lógico que también suceda lo mismo con el petróleo. Es correlación de activos. O sea, los que colocan una orden normalmente, y eso es inventorías ahorita,
que el Nasdaq no tiene nada que ver con las inventorías de petróleo, porque son otro tipo de activos. Pero lo que sucede es, como todo está manipulado, los robots meten operaciones. Meten en el Nasdaq hay órdenes que fluyen y mueven también al petróleo. Por eso que hay mucha similitud entre los dos. No siempre, pero sí lo es. La gasolina también lo ha hecho hacia abajo. Ojo, la gasolina, tú estás viendo, el precio no debería caer, debería mantenerse, ¿no? Pero porque tiene descenso de 1,4 millones. Pero como ustedes saben, al precio a veces no le interesa las noticias, sino que los que lo quieren manipular, los que lo quieren chancar, van a hacer lo que sea por chancarla. Y si lo quieren chancar el petróleo, yo lo veo bajando, yo lo veo en 43, cambia la semana, porque está en una zona bajista. En un nivel de agosto mensual, que gran porcentaje de la vela sigue completamente bajista. Entonces eso puede cerrar hacia abajo. ¿Cómo puede cerrar? Tiene que cerrar en la envolvente, o va a cerrar así. En eso va a cerrar. Ese cierre diario no está acorde con las noticias que hemos votado, pero ya anteriormente se han visto también aumentos de reservas de petróleo, descensos fuertes, 7 millones, y los precios caían. Cuando cae es porque los americanos están vendiendo, lo tratan de alguna forma de manipular, tratan de irse en contra de sus noticias, y si no son muy alentadoras, tratan de volverlas alentadoras haciéndolo bajar, como sea. Pero así a ojo cerrado, pues no, sabe que el precio actúa en contra del fundamental. Entonces, en ese diámetro, el mismo euro dólar, ojo, el cierre bajista, el cierre mensual, el cierre subdoji, ese envolvente podría tranquilamente desplomarse si el precio vuelve al mínimo. De romper el mínimo, de acercarse al mínimo, lo va a romper. Y así como la libra, el dólar se fortaleció, podemos verlo en 1,0343. O sea, hay niveles más bajos, mucho más bajos. Esas son zonas extremadamente conflictivas. Las zonas de ventas, la zona de 1,0343. Muy conflictivas. Demasiado. Mm. Así que ese envolvente le da mucha perspectiva. Casi todos los índices eh, han corrido desde arriba. No hay cierres de envolventes por todos lados. Son maravillosos, eso se puede caer, seguir cayendo entre jueves y viernes. ¿Sí? Apunta a eso. Entonces, siempre saquen, uno véalo en semanas. Hay mucha fuerza en el Dow Jones cayendo en el cierre semanal. Lo que en el índice Nasdaq tiene un poco menos caída, pero al final de cuentas son correlaciones y al final se van a correlacionar. Es poco, es leve. En el Dow Jones tiene más porcentaje la caída semanal. Y en el cierre mensual, mire, eso va a cerrar, eso se va a caer. Eso va a cerrar en un envolvente. Eso en agosto lo va a chancar abajo. Hombro, cabeza, hombro. Y va a catapultar el bajonazo a 22,043. Está cantado. Eso no va a subir hasta este mes. Eso puede cerrar abajo y mucho más abajo y tenerlo todo listo para una caída masiva. Porque ya está cayendo. Va a llegar a 100 y luego va a llegar a 200. El SP 500 también semanalmente está bajando. O sea, hemos empezado desde un envolvente, un doji y la presión que sigue, que de seguro va a seguir hasta el viernes. Fuerte, muy fuerte el cierre mensual.
En el hombro, cabeza, hombro, pero los techos que están formándose en la parte de arriba. Por eso, para que el patrón se cumpla, este cierre de envolvente tiene que completarse. En el SP500 está mucho más abajo. Guarden, petróleo, gasolina, índices van de la mano, corren igual, suelen hacerlo. Cuando se dan estas bajadas, eh, prácticamente en todos los activos, en Microsoft, índices, en Apple, se ven retrocesos. Ya, las acciones son las últimas variables en las que el mercado recién cae. O sea, son las últimas. Algunas están más golpeadas como Facebook a nivel semanal. Pero si las tecnologías como Nasdaq, esos cierres fuertes incluyen bajistas, el cierre mensual también es inminente. Está extremadamente comprado. El techo y la búsqueda del promedio de 100 mensual. Que obviamente hasta esa perspectiva, cuando uno ve este sobrecrecimiento masivo, los siguientes meses lo catapulta hacia abajo. Lo catapulta. Google igual. Entonces, prácticamente hay una correlación que siguen los activos. Estamos. El petróleo es la cosa que se ha mantenido y ha hecho otra cosa distinta a lo visto. Para no desesperarse. Mm. Es bien difícil tratar de meter algo en esos niveles. Las configuraciones. ¿A qué te refieres con configuraciones? Mm. Ah, esta plantilla, las que tienen, las medias móviles desde 100 es línea azul, 200 línea roja, violeta 365. O sea, son promedios móviles. En petróleo en 4 horas, por ejemplo, las medias móviles acaban de hacer resistencia y se han inclinado por encima. Entonces, anticipan posibles bajones. Porque no están encima, es una tendencia bajista que se está detectando. Todas las medias móviles y los THB3 están bajistas. Eh, no sabe cómo va a cerrar, pero indica la caída entre jueves y viernes. Puede caer, puede fallar, pero hay una presión bajista que se inclina hasta en el que HB3 se corta en H4. Cuando se corta en esa zona, ese punto no es de compras, ese punto es de caídas. La probabilidad de caídas es mayor. Y de ahí, porque ya bajó y hay noticias, hubiese preferido que se quede quieta antes de noticias y no se mueva. No se debería hacer nada hasta el día de mañana, 1 de la madrugada. En este momento las medias móviles fueron rotas, 100 y 200 a la derecha. Eso quiere decir que inicia en el cortísimo plazo una mini tendencia bajista. Mini. Cuando se inclinan las medias móviles por encima, el precio tranquilamente puede desplomarse. En todas las temporalidades. Si es en 1 hora, tiene las de caerse. Esos indicadores están en los grupos de AvaTrade o el grupo de criptomonedas que está en la sección archivos. Ahí los he subido varias veces. En el video 1 está indicado de ayer
el lunes, cómo instalar las plantillas y los indicadores. Como ya los he subido, en la parte de archivos ahí está exactamente para poder descargarlos. Luego lo que se hace nada más es template y se jala la plantilla. Pum, se pega. Ya ahí debería pegar en todos. La verdad que sí, antes de inventorías los precios pueden caer antes si quiere. Ya lo hizo. Eso también distorsiona mucho la... En noticias no sabes ni lo que va a hacer en el corto plazo. El precio puede caer o puede lateralizarse o puede actuar en contra de la noticia. Pero más o menos, una vez que ya cierra hasta la gasolina misma, eso se va a caer. Semanalmente debería desplomarse. O sea, la gasolina apunta a desplomarse y lo que daría a entender que el petróleo también se desploma. Hay un cierre bajista, le quedan 2 días. O sea, en 2 días está en una zona bajista y esto como estar reaccionando a la baja y eso que tiene descensos, el cierre semanal implica un 60% de bajadas. O acaba en doji, o acaba cayéndose, pero parecía que subía, pero hoy se ha caído o está cayendo. Lo que tranquilamente jueves y viernes se puede completar la vela. Como hemos dicho, semanalmente se queda en doji o si no hace esto, termina por caer y hace un cierre bajista. O se queda en una especie de doji. Para que eso pase, el gráfico diario tiene que intensificar la caída, tiene que cerrar como está y tratar de aperturar a partir de la 1 de la mañana, 2, en una cuña bajista, lo que le haría romper el mínimo. De romper el mínimo, lo catapulta hacia abajo. Está bajista, porque 100 está arriba, 200 está arriba. Obviamente que eso influye en el precio del petróleo y hay una correlación. El cierre semanal es bajista y los índices tienen cierres de bajada. Entonces hay una correlación entre ellos y los índices ya han estado bajando semanalmente. O sea, uno ve esa correlación y eso también implica mucho. Ese cierre hoy es un envolvente. En una posible cuña, lo que implicaría ¡pum! Una caída al cierre de vela. 1 de la madrugada. Puede hacerlo tranquilamente porque está en una zona, ha rebotado, rompe el mínimo y se cae. O hace falso rompimiento, pero eso no se va a saber hasta la 1 de la mañana. Pues está en un punto muy crítico. Ahorita no, pues ahorita ya se vino para abajo, ya cayó. Ahorita tiene, una vez que el precio cae, tiene que lateralizarse, tiene que enrangarse. Ahí está el doji, en una libélula, y como he visto a los índices caer, y por correlación, pensaría que va a suceder lo mismo. Pensaría que va a hacer esto. Mucha gente mete compras ahí, pierde, cree que vale a votar, pero no se está, es un error. Por eso las correlaciones semanales te dicen una probabilidad. Cuando el precio se mantiene en esa zona, es porque se quiere caer. Y no sucedería nada hasta mañana a la 1. Repito, está congestionado el precio con noticias. Por eso se sigue esta correlación, los dos juntos. A ver qué cierra. O esa vela pum cae, o hace indecisión, o rebota. A la 1 se sabe. Empieza a subir, ya fue. Se para. Hasta encontrar el punto de quiebre.
Por experiencia, cae. Dos, indecisión. Si indecisión es rompe y cae. Si empieza subiendo fuerte, 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 ahí queda, no va a caer. El Marabozo falla. Es más fácil cuando empieza a subir en la europea y tú te das cuenta de que no quiere caer. Y si lo hace, tiene que romper el mínimo o crear un doji. Por eso estos cierres bajistas son de caída. Cualquier cosa a la que le digo, o te hace esto, o te hace esta indecisión, sube y se cae, o se desploma. Alguna de esas te hace. Por eso siempre trato de buscar un ingreso en gráficos chiquitos. Si ese es el euro, la libra, lo que sea. Esto ha caído por algo. El petróleo está indeciso con sus descensos de reservas de gasolina y petróleo. Está muy inestable, pero igual ha caído. Pero algo lo ha hecho bajar. Y no son datos americanos, ¿eh? Porque no hay ningún dato en este momento en el calendario macroeconómico. No hay nada, hasta mañana. Pero de todas maneras, es 60% de la probabilidad de bajada. Por eso esto se juguetea de diferentes formas. Se puede mover a cualquier hora, a la 1 de la mañana, a las 4, puede ser a las 7 o a las 9, o puede ser a la 1, 2. Depende. Si comienza, repito, apertura fuerte, 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 ahí queda. Y uno buscaría otra vez la envolvente, aunque el territorio es bajista, en el THB Trix. Ingresa en un territorio de caídas. ¿Por qué? Porque la próxima vez puede subir y hace la envolvente, la vela roja, porque ya se cayó. Y de ahí, ¡pum!, se desploma. O se crea un plan de operación, se busca este patrón. Bueno, el video lo dejo otra vez en el grupo de ventas, ¿vale? Los archivos están en los grupos. Petróleo me interesa darle seguimiento por lo que les he dicho.